Honduras, El Salvador. Gloria a su nombre. Vamos a leer la palabra de Dios, hermano, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a estar viendo una palabra hoy que Dios me dio para el día de hoy. El día de mañana Dios me dio una palabra poderosa. Yo sé que Dios se va a glorificar aquí. Siempre lo hace el Señor, hermano. Vamos a leer Hebreos 12, del 1 al 6, lo que dice la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gracias por tu palabra, Señor. Palabra de Dios, hermano. Pueden entender bien ahora. Gracias, Espíritu Santo. Te damos en esta hora. El tema de hoy, hermano, es Jesús y la gracia de Dios. Jesús y la gracia de Dios. Ese es el tema que vamos a estar predicando en esta noche. Este capítulo 12 del libro de Hebreos, hermano, tiene dos temas importantes que vamos a meditar en esta noche. Yo le voy a pedir que esté atento, porque Dios tiene algo para nosotros. Dios nos quiere bendecir. ¿Cómo sabe que Dios nos quiere bendecir? El Señor, hermano, tiene cosas grandes para nosotros, pero Dios nos quiere bendecir. Pues yo le pido que ponga atención por estos minutos que vamos a predicar esta palabra. El capítulo 12 del libro de los Hebreos, hermano, es el resumen más bien de lo que ha venido hablando el escritor en el capítulo 11, hablando de esta gran nube de testigos, estos hombres y mujeres de Dios, que nos inspiran a nosotros hasta el día de hoy para seguir adelante. Así que este capítulo 12 de Hebreos, hermanos, tiene dos temas importantes que vamos a estar viendo en esta noche. El escritor habla primeramente en la primera parte del capítulo 1, del versículo del 1 al 11. El escritor habla acerca de puestos los ojos en Jesús, que tenemos que poner los ojos en Jesús. Todo lo que el escritor está resumiendo en este capítulo, lo que está diciendo es que en el libro de Hebreos, capítulo 11, Dios da una serie de acontecimientos en la Biblia de hombres, de guerreros de Dios, los guerreros de la fe, los hombres que no desmayaron en el Señor. La Biblia registra en el capítulo 11 de Hebreos hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Noé, como todos los patriarcas, como David, y todos los hombres que aparecen ahí en la palabra del Señor. Pero aquí en el capítulo 12 ya el escritor ya deja a un lado estos grandes hombres de Dios y ya se enfoca directamente el escritor en lo que significa la persona de Jesús, la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es un favor no merecido. No es algo que nosotros podemos ganar, es algo que Dios le ha conseguido darnos a nosotros a través de Cristo. Y la segunda parte de este capítulo de Hebreos es lo que el escritor está hablando del peligro que puede haber a rechazar la gracia de Dios, la gracia de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, primeramente el escritor comienza este tema hablando de puestos los ojos en Jesús. Y note bien que aquí en esta palabra tiene tres puntos bien importantes que vamos a considerar. Primeramente el escritor comienza diciendo a los testigos que nos miran, que nos despojemos del peso del pecado y que corramos la carrera que tenemos por delante. Hay peso
y hay pecado. Prácticamente, hermano, ¿qué puede ser un peso que el escritor está diciendo aquí que lo despojemos? Note bien que si leemos la Biblia, muy claramente la Biblia está diciendo aquí que Dios te va a despojar de todo peso y todo pecado. La Biblia te llama a ti a despojarte de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y que corramos, dice el escritor, la carrera que tenemos por delante. O sea, el escritor aquí está hablando de que tenemos que ir marchando hacia adelante. No está diciendo el escritor aquí de que tenemos que ver atrás, sino que tenemos una carrera que tenemos que ganar. Y la carrera, hermano, es de todos los días. Todos los días tenemos problemas, todos los días hay situaciones, todos los días, hermano, hay algo que vencer en el Evangelio. Entonces el escritor dice, mire, ustedes pongan sus ojos en Jesús, tengan fe en Él, crean en Él, crean que toda la gracia que Dios le ha dado, la ha depositado sobre su Hijo. Y no es porque ustedes se lo merezcan, es porque a Dios le ha placido dar esa gracia a nosotros a través de Cristo. Yo recibo la gracia de Dios en este lugar. ¿Cuántos de ustedes aquí reciben la gracia de Dios en este lugar? No hay cosa más linda, hermano, que la gracia de Dios. Nosotros, hermano, no necesitamos algunas cosas que muchos cristianos andan buscando. Nosotros lo que necesitamos, hermano, es que la gracia de Dios esté con nosotros. Si la gracia de Dios está contigo, se te van a abrir puertas. Si la gracia de Dios está contigo, tú recibes sanidad de esa enfermedad. Si la gracia de Dios está contigo, Dios, hermano, te limpia. Dios, hermano, te pone en un lugar muy especial. Si la gracia de Dios está contigo, Dios permite que tú no desmayes. Note bien que el escritor es que está hablando aquí de que tengamos esta carrera y habla del autor y consumador de la fe, porque todo lo que viene hablando del libro de Hebreos capítulo 11 atrás fueron hombres de Dios que honraron la fe. Abraham, por ejemplo, el padre de la fe. Pero tenemos uno aquí que es el autor y consumador de la fe, y ese es el que tenemos con nosotros hoy en día. Se llama el Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando le creen a Él esta palabra en esta noche, hermano, Él está con nosotros. Pongamos, dice aquí la Biblia que sufrió la cruz, menospreciando, dice, el oprobio, y se sentó en el trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese que estaba viendo aquí la palabra oprobio. Es una deshonra o vergüenza pública. La palabra oprobio. Jesús despreció el oprobio. No tuvo pena, no tuvo vergüenza el Señor, hermano, de darse por nosotros. Públicamente venció al diablo en la cruz del Calvario. Jesús menospreció todo para que nosotros tuviéramos esta victoria hoy, hermano, que la ha depositado en nuestras manos. Habla del sufrimiento de Cristo y habla también de no desmayar. ¿Para qué? Porque el escritor le da esta palabra a este pueblo hebreo esparcido en la persecución, unos días después de que Cristo ascendió. ¿Por qué el escritor le da esta palabra? Porque mucha gente desmaya. Y el escritor aquí le viene diciendo a este pueblo: no desmayen, no se cansen, sigan adelante, sigan creyendo ustedes, porque ninguno de ustedes hasta el día de hoy ha pasado lo que pasó a Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. A veces nosotros, hermanos, somos al contrario, como que la palabra de Dios como que la queremos, como que la usamos al contrario. Dice aquí que no desmayemos cuando seamos reprendidos, y muchas veces hay gente que cuando es reprendido desmaya. O sea que el escritor aquí está diciendo: cuando hay alguien que reprende, porque la palabra reprender, hermano, significa exhortar, y exhortar es levantar, es decir, a una persona la manera como debemos hacer las cosas, la manera como dice Dios, no la manera de nosotros, sino la manera de Dios. Entonces dice aquí el escritor: cuando Dios te discipline, no desmayes, porque Él te ama
Y note bien que el escritor escribe una palabra tan clave en el versículo 6, que dice que azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea que aquí no está diciendo la Biblia de que Dios nos pone en un lugar muy cómodo, muy tranquilo y que no nos va a pasar nada. No, aquí dice el escritor de que Él azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Se acuerdan del azote que tenía la mujer de aquella mujer que tenía 12 años? ¿Se acuerdan de lo que la Biblia dice que era lo que tenía? Era esta palabra, un azote. Pero la gracia de Dios vino sobre ella. Y lo que nosotros necesitamos es que la gracia de Dios venga sobre nosotros. Ustedes, los olivos, necesitamos la gracia de Dios aquí en este lugar. Nosotros necesitamos la gracia del cielo. Porque si la gracia de Dios está con nosotros, hermanos, cosas grandes veremos en nuestra vida. Necesitamos la gracia de Dios. Yo quiero que ustedes repiten, hermano: Señor, necesito tu gracia en mi vida. Yo necesito la gracia de Dios. Usted necesita la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Hay gente que anda buscando cosas por ahí, qué sé yo, un buen trabajo, dinero, lo que sea. Usted no necesita nada. Usted lo que necesita es la gracia de Dios sobre su vida, que la tuvieron todos aquellos grandes hombres que menciona en Hebreos capítulo 11. Y ahora dice que en Jesucristo tenemos esa gracia que viene del cielo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces aquí, hermano, hay dos cosas que aquí el escritor habla, como le digo, que es el peso y el pecado. El peso son aquellas cosas que no nos dejan recibir la gracia de Dios. El peso y el pecado no nos dejan recibir la gracia de Dios. Y el escritor aquí no, mire, si ustedes quieren recibir la gracia de Dios, despójense del peso y del pecado que los asedia. Esa palabra asedia, hermano, es como que no los deja recibir, hermano, lo que Dios tiene para nosotros. Es como que tienes una cuenta, hermano, pero que no tienes, hermano, todavía no te han dado la clave para abrir estas bendiciones de parte de Dios. Pero que la cuenta, hermano, está tu nombre. Como esos hijos, por ejemplo, que les han dejado, que les dejan herencia, hermano, y están esperando que se cumpla la mayoría de edad para que reciban esa herencia. Pues Dios a nosotros ya nos ha dejado la herencia. Lo más que tenemos que hacer, hermano, es esta palabra que el escritor habla aquí: dejarlos corregir, hermano, y despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia. Note bien cómo el escritor habla: con paciencia, porque este evangelio es un evangelio de paciencia. Paciencia para soportar las adversidades, paciencia para soportar las pruebas, paciencia para soportar, hermano, tanta cosa y tantas cosas que recibimos, hermano, en este mundo, hermano. Hay que tener paciencia. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia hace muchas referencias en estos temas. El escritor, por ejemplo, no solamente en lo que habla de Hebreo, sino que Pablo también, cuando habla a los Efesios, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévese en el espíritu de vuestra mente y vestáis al nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Hay gente que la Biblia a nosotros nos da, hermanos, muchos temas, muchas cosas para que nosotros podamos recibir esta bendición que viene de parte de Dios. El apóstol Pablo, cuando les habla a los corintios, les dice: no saben, 1 Corintios 1:24, no saben que los que corren el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Dios quiere que obtengamos lo que Él tiene para nosotros. Estamos aquí, ¿verdad? Denle ese aplauso a Jesús en esta hora, en nombre del Señor. Tanto que la Biblia tiene referente a este tema, en nombre del Señor. Fíjense que la Biblia, voy a seguir leyendo los otros versos aquí, lo que habla el escritor, en nombre del Señor. Dice esta versión: si ustedes ahora están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige, porque si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios,
que nuestro Padre que está en el cielo. Así pues tendremos vida eterna, según esta versión de Hebreos 12, versículos del 7 al 9. Con el nombre del Señor. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Cuando los que están aquí, sus papás los corrigieron alguna vez. Pero Dios nos corrige para que nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues no nos duele, pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Dice que ningún hermano castigo, ningún hermano, ni alguna cosa que venga, nos va a gustar. No va a gustar, no nos va a gustar, hermano. Pero aquí la Biblia nos habla muy claramente que dice que duele, dice. Pero sí dice que eso vamos a aprender la lección para que nosotros podamos vivir para Dios y que viviremos en paz y que haremos el bien. Yo creo que Dios tiene todo en control. Vamos a este lugar. Yo creo que Dios tiene todo en control. Yo creo que Dios sabe lo que va a hacer por nosotros. Yo creo que Dios sabe el camino porque nos ha venido llevando. Y Dios sabe, hermano, cuál va a ser nuestra posición, hermano, final. A dónde Dios nos va a llevar. A dónde Dios quiere llevar a nosotros. ¿A través de qué, pastor? A través de la gracia. En la Biblia, hermano, los hombres de Dios siempre recibieron gracia de Dios. Y a ver lo bonito que hay de ejemplos de personas que tuvieron la gracia de Dios. Por Dios le digo en esta noche aquí en Monte de los Olivos a ustedes, hermanos, necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. Fíjense que en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15, aquí habla de un hombre llamado Esteban. Esteban, hermano, es uno de los diáconos que en el capítulo 6 del libro de los Hechos fue escogido para que trabajara en el ministerio del Señor Jesús. Perdón, para trabajar en el ministerio de los apóstoles, más bien. Pero dice la Biblia que cuando Esteban, hermano, fue escogido, tenía unas cualidades que nosotros tenemos que tener. Esteban tenía espíritu de sabiduría. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno de gracia de Dios. Por eso es que cuando él, hermano, va a confrontar por el testimonio del Señor Jesús en la predicación, Esteban está preparado. Y nosotros necesitamos en esta noche tener, hermano, el mismo espíritu que tenían estos grandes hombres de Dios en la Biblia, que tenían el espíritu, hermano, de gracia de Dios en su vida. Y a Dios lo había marcado para eso a él. Y miren lo que pasó con la vida de él. ¿Por qué cuando él tuvo un problema, por qué miraban a Esteban, hermano, como la cara como la de un ángel? ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios estaba sobre él. Y nosotros necesitamos en este lugar que la gracia de Dios esté con nosotros para que nuestro rostro resplandezca, hermano, de la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene que vivir en nosotros. ¿Cuántos creen en este lugar que la gloria de Dios vive en nosotros? La gloria de Dios tiene que vivir en la vida de un cristiano. La paz de Dios, la alegría de Dios, el gozo del Señor tiene que reinar en nuestras vidas. Miren lo que pasó cuando Esteban va a pasar una prueba en su vida. Era una prueba muy dura y muy difícil para él, pero estaba preparado para enfrentarla. Estaba preparado para pasar esta prueba porque tenía la gracia de Dios. Dice la Biblia que estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y eso le permitía a él hacer grandes prodigios ya entre el pueblo de la gloria de Dios. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado Universo de los Cirenes de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, con un pleito que hablaron en la vida de Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él les hablaba. Dios quiere que nosotros tengamos este espíritu que había en Esteban, que no se pueda resistir la sabiduría y la gracia y el poder de Dios que hay en nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos esa gracia de Dios. ¿Cuántos de aquí la quieren en este lugar? Necesitamos, dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que le hablaba él. Cuando un hijo de Dios habla,
Cuando una hija de Dios habla, hermano, tiene que pasar esto. No se podrá resistir el espíritu de sabiduría que hay en nosotros. No podrá resistir. ¿No se ha fijado que hay gente que a veces quiere contender con uno con la palabra? Y cuando tú le pones la palabra de Dios, como que se calma, como que estaban como alterados, pero como que se les bajó, porque no pueden resistir la sabiduría que hay a veces en algunos hijos de Dios. Estamos aquí en este lugar, ¿verdad? Y tiene que pasar eso en nuestra vida, mis amados hermanos, mis amadas hermanas en esta casa. Dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué lindo cuando uno ve a una gente llena de Dios, ¿verdad, hermano? Cuando se le ve el rostro, ¿verdad? Que se le ve como el de un ángel. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se ha ido de Dios y tú le ves en su rostro. Si eres espiritual, le puedes ver los demonios en la cara, hermano. Se le fue la gracia de Dios. Se le fue la gloria de Dios. Se le fue las bendiciones que tenían de Dios. La gracia de Dios no tiene que irse en nuestra vida. El escritor está hablando del peligro de dejar ir esta gracia de Dios. El escritor no quiere que el pueblo de Israel deseche esa gracia de Dios. Hermano, mire, Israel está en problema hoy en día. Israel tendrá problemas dentro de unos días muy poco, porque falta poco para el fin. Usted no sabía, falta poco para el fin. Usted no cree que falta mucho. Si está a punto de estar en una guerra ahorita, usted no crea que falta mucho, falta poco para que se cumplan las profecías de Dios con Israel. Y déjeme decirle, hermano, que Israel es la niña de los ojos de Dios. Pero Dios permitió y Dios permitirá que Israel, hermano, sea sacudida por las naciones, hermano, hasta que venga Jesucristo a rescatarlos a ellos nuevamente, que vendrá, hermano, ahora del cielo por segunda vez, en su segunda venida. Porque la primera vez, hermano, despreciaron la gracia, y si nosotros despreciamos la gracia hoy, estaremos en problemas mañana, hermano. No hay que despreciar la gracia de Dios hoy, si no estaremos en problemas mañana. Yo quiero la gracia de Dios en mi vida. Tú necesitas la gracia de Dios en tu vida, para que tu vida sea una vida de victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos la gracia de Dios. Si has venido por una palabra en esta noche, la palabra de Dios es: tú necesitas mi gracia. Tú necesitas mi gracia. Eso es todo lo que tú necesitas, Montevideo Olivo. La gracia del Señor en tu vida. Yo quiero la gracia de Dios en mi vida. A mí me dijo una vez el pastor Mauricio, cuando comenzamos el ministerio, a mí nunca he olvidado las palabras que el hombre de Dios me dan. Me dijo: David, porque yo una vez andaba trabajando en lo secular. Andaba trabajando, yo tenía que pagar mi casa y la renta y todas estas cosas. Y estaba yo buscando trabajo y Dios tratando conmigo, porque Dios tenía este plan y este propósito en mi vida. Y yo andaba ahí, pues, y le preguntaba al Señor: Señor, ¿pero cómo hago? Y nunca se me olvida que un día venía ahí con mi troca y mis fierros ahí, cuando se paró el pastor Mauricio ahí, y me dijo: mira, me dijo, el Señor te quiere a tiempo completo en el ministerio. Tú no necesitas andar para arriba y para abajo. Tú lo que necesitas es la gracia de Dios sobre tu vida. Yo digo, eso es lo que yo necesito, la gracia de Dios. Y hasta el día de hoy yo necesito la gracia de Dios para que esta obra siga caminando adelante. Yo necesito la gracia de Dios para motivar la fe y para levantar la fe a creerle al Hijo de Dios, que todo lo que la palabra de Dios a mí me dice es verdad. Yo tengo que hacer esta palabra vive en esta casa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Gloria a Dios!